a grabar. Perfecto. Ya. Entonces, comenzamos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a Conoce tu carrera, ya, sostenibilidad. Tenemos de invitada, va entrando gente a poquito. Tenemos de invitada a Loreto Vázquez. Loreto ya va a poder presentarse, ella les va a contar qué hace, lo maravilloso, lo entretenido, y van a poder hacerle un montón de preguntas. Así que, si podemos dar un mini aplauso al equipo de asuntos universitarios que ha organizado todo esto y que ha dado la vida para que ustedes puedan saber a qué se van a dedicar en el futuro, sería fantástico. Entonces ahí por Zoom. Gracias, Fa, muchas gracias. Yay, fantástico. Entonces, profesora, lo dejo todo en sus manos. Adelante, por favor. Gracias, Ander. Muchas gracias. Qué rico que puedo asistir gente a la charla, sobre todo hasta ahora, que igual entiendo que están cansados luego de una jornada así de la U larga. Así que, bueno, me voy a presentar entonces para comenzar. Mi nombre es Loreto Vázquez, yo soy, profesora UAI, ¿ya? Y les voy a contar un poquito de mi historia, más que nada, porque todo ha sido enfocada en hacia la sostenibilidad, la verdad, ¿ya? Entonces, bueno, luego yo soy Adolfina, entonces igual que ustedes, soy ex Adolfina, la verdad, porque ya salí hace harto rato. Y estudié comercial ciencias, una carrera ya media extinta en la universidad, o extinta completamente, que mezclaba, la verdad, civiles con comerciales. Entonces, luego de que uno tiene la carrera, ¿cierto? O sea, termina los 4 años, empieza el magíster de continuación. Yo seguí el magíster de administración en mención negocio sostenible. Y cuando tuve la mención de sostenibilidad, ahí ya creció mi amor profundo por este tema. La verdad, entender que se podía mezclar todo el área social, ambiental y la parte económica, lo encontré, la verdad, fascinante. Y desde ese momento tuve la oportunidad, y fue una excelente escuela, haber entrado a una empresa que se llamaba Vigeo Eiris. Es una empresa francesa, es una consultora en temas de sostenibilidad. La verdad es una calificadora en riesgo de sostenibilidad. Entonces lo que nosotros hacíamos era hacer, analizábamos todo lo que era al final su entorno ESG o ASG, que era ambiental, social y de gobierno corporativo, en donde nosotros nos dábamos cuenta de los compromisos que tenían las empresas, las medidas que tomaban respecto a la sostenibilidad y los resultados que tenían. Entonces, cuando teníamos toda esa información, la analizábamos, calificábamos, le asignábamos un puntaje, hacíamos por así decirlo, un comentario de analista en sostenibilidad y las mandábamos a inversionistas que querían hacer inversiones responsables, ¿ya? Entonces era súper positivo porque así los inversionistas en Europa sabían en dónde querían invertir. Por lo tanto, cada vez estaba mucho como en auge, por así decirlo, la tendencia de todos los inversionistas al final en invertir en empresas que fueran responsables, tanto con la parte social, la parte de las comunidades, y de hecho internas también en la empresa, con sus colaboradores, con los proveedores. También están los inversionistas europeos súper interesados en saber qué tal iba el gobierno corporativo. O sea, tengo directores que sepan de temas de sostenibilidad, les importa cómo está conformado el directorio, eh, muchos asuntos súper relevantes asociados a la sostenibilidad. Bueno, luego de eso dije, la verdad es que tengo que continuar mi carrera en la sostenibilidad porque la encontraba fascinante, porque si se fijan, la sostenibilidad al final abarca muchos temas. Bueno, para la gente que no sepa, quizás que está en esta charla, lo que es la sostenibilidad, vamos a entrar de poco al tema, si me lo permite Sandor, claramente. Gracias. Entonces, cuando dije como, bueno, la verdad es que es fascinante porque involucra tantos temas que yo necesito seguir estudiando esto. Y dije, en este momento, voy a estudiar en una de las mejores universidades de investigación en temas de sostenibilidad. Y para eso me dije, me voy a ir a estudiar a la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Súper bueno que de el Leeds terminé el magíster allá,
Sin embargo, uno de repente dice, como, bueno, estudiar afuera, en el extranjero, uno va a aprender más. Quizás más que nada reforcé mis conocimientos en sostenibilidad que ya había agarrado durante el tiempo, aprendí más de consultoría, pero igual es súper positivo tener una experiencia en el extranjero y validar, al final validarse como uno mismo. Entonces, después de estudiar en el extranjero, me quedé un rato trabajando en Inglaterra en una empresa que se llamaba Kirkstone Valley Development Trust, que al final era una organización que ellos querían recuperar todos los espacios que estaban abandonados de la revolución industrial y transformarlos en áreas comunitarias, sostenibles. Entonces, bueno, como mi magíster había sido en sostenibilidad, me metí a esa empresa, incluso, o sea, organización, la verdad. Bueno, hice mi tesis con ellos y qué sé yo, y me quedé con ellos un ratito. Entonces es súper importante cómo la sostenibilidad se va adaptando a diferentes áreas. ¿Ya? Después volví a Chile, la universidad me ofreció la oportunidad, la verdad, de ser profesora, de hecho por eso me volví a Chile, mm, para ser profesora de entorno, que tuve la oportunidad de tener varios que están aquí en la charla de ser su profesora, encantada, lo pasamos demasiado bien en el entorno, pero aprendieron, que eso es lo importante. Entonces, bueno, me quedé siendo profesora de la universidad. A la par hago investigación con la Universidad de Liverpool y Newcastle en temas de emprendedores, cómo estos emprendedores tienen herramientas que apoyan medidas o iniciativas de sostenibilidad. Y también uno de mis últimos trabajos fue el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí trabajé en la Seremi Medio Ambiente de Valparaíso un par de años. Sí, más o menos. Y luego una empresa de transportes que también intenté meter el bichito de sostenibilidad. Sobre todo en el área pública, yo lo que recomiendo es estar en el área pública y en el área privada como para conocer los dos mundos. Entonces, después cuando uno es consultor, puede integrar esas dos áreas, ¿ya? Y la verdad, decir como, bueno, estos proyectos los podemos enfocar al área privada o estos proyectos mejor van hacia el área pública. Eso. Dale nomás, Sandor. Esa era como mi introducción, ¿ya? Entonces, partiendo con el desarrollo sostenible, nosotros, o lo que ustedes podrían haber escuchado es bueno, tenemos que darle a las futuras generaciones lo que nosotros tenemos en estos momentos y la verdad que ellos que estén capacitados para satisfacer estas necesidades, ¿ya? Ese es como el desarrollo, o sea, la definición de la sostenibilidad, ¿ya? Y lo más importante que menciona la sostenibilidad es que nosotros tenemos que equiparar los tres pilares de la sostenibilidad, que sería el ambiental, el social y el económico, ¿ya? Sin esos tres pilares, si yo no tengo esos tres pilares claritos, no puedo trabajar en el área de sostenibilidad. Bueno, o sea, no puedo yo decir de repente, voy a trabajar en un proyecto y voy a estar full enfocado al medio ambiente, pero después no tengo plata para ejecutar ese proyecto, ¿ya? Al final estoy entonces haciendo un desmedro de mi área de repente económica para satisfacer el área ambiental. Entonces, eso no es correcto dentro de la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, para que me funcionen los tres pilares, yo necesito hacer esta sostenibilidad fuerte, que sería enfocarme en el área social, ambiental y económica. Bueno, entonces, esos son, para la gente que no más o menos ubica un poquito lo que se trata de la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, resumiendo otra vez, para darle de nuevo con, el, con la introducción a la sostenibilidad, porque necesito que esto les quede, pero muy, por así decirlo, muy grabado. Yo, cuando hago un proyecto o una iniciativa de sostenibilidad, siempre me tengo que preocupar de los tres pilares, ¿ya? Social, ambiental y de económico, y en la parte social meto también temas de gobiernos corporativos, y no puedo tener un pilarcito en desmedro de otro, ¿ya? Porque si no, no estaríamos hablando de sostenibilidad. Bueno, quizás ustedes hayan escuchado que la definición como más importante de sostenibilidad, bueno, es la definición de Brundtland, ¿cierto? Lo que yo también les comenté, y que esta está asociada también a los objetivos del desarrollo sostenible. Si está asociada a los objetivos del desarrollo sostenible, entonces es que nos tenemos que preocupar de la pobreza, ¿cierto?
de hambre cero, tenemos que preocuparnos de temas ambientales, muchos de temas sociales, consumo responsable, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, pero para que hayan estos procesos, dale una más, Sandra. Para que hayan estos procesos, nosotros hemos pasado por una evolución del desarrollo sostenible, ¿ya? O sea, hemos tenido muchísimas etapas en donde se ha conversado el desarrollo sostenible, y la verdad, previo a eso se han conversado como microtemas de cómo llegar a esta definición del desarrollo sostenible, ¿ya? O sea, no es como que un día para otro llegó y dijimos, ya, el desarrollo sostenible es esto, que tenemos que preocuparnos de que las futuras generaciones puedan como al final satisfacer sus propias necesidades. No, o sea, primero han pasado muchas etapas para que eso ocurra. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender primero, no como que ¡puch! Me apareció como de un sombrero. Esto lo agarré un paper de un profesor de Viña, de hecho, que se llama Pablo Rodrigo. Quizás de repente alguno de ustedes que tenga que hacer algunos ramos de cuarto se tope con él, quizás, pero bueno. Entonces, de ahí lo saqué. Y eso también me sirvió a mí para cuando yo al principio empecé a estudiar la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, Sigrid, Sandor, vuelve un poquito atrás, antes de eso. Entonces, no, ahí, sí, súper, ahí está. Entonces, luego de que entendemos que la sostenibilidad tiene un proceso, empezamos con, que dijo la ONU, los objetivos del desarrollo sostenible. Entre nos, primero, fueron como los objetivos del milenio, y les fue como un poquito mal, ¿ya? Porque como que faltaba un tema de alianzas entre los objetivos. Entonces, por eso, si se fijan en el objetivo número 17, hay algo muy importante que es alianzas para lograr los objetivos. Bueno, porque lamentablemente ya estamos en un punto en donde tenemos muchos, por así decirlo, tenemos un metaproblema en donde para solucionar un problema, por ejemplo, llámese del fin de la pobreza, necesitamos solucionar otro problema anterior, quizás otro problema que está interlazado, que podría ser, por ejemplo, no sé, oportunidades de repente a la educación o lugares contaminados. Eso también podría afectar a que por ejemplo, como un determinado grupo de gente esté, por ejemplo, sufriendo de la pobreza, ¿ya? Entonces, el tema acá es súper importante, por eso las alianzas son relevantes, ya que estamos entonces súper interconectados y tenemos metas problemas. Entonces, de nuevo, alianzas muy importantes para solucionar todos los objetivos. Dale, Sandra. O Diego, no sé quién está ahí, por ahí. El Diego, sí, gracias Diego. Entonces, ¿qué pasa con la sostenibilidad? Porque todo el mundo habla de la parte bonita de la sostenibilidad, ¿ya? Yo les estoy dando esto, como este contexto grande de la sostenibilidad, para que ustedes entiendan más o menos cuáles son como todos los aspectos y por dónde guiarse, ¿ya? Pero el problema con la sostenibilidad es que todo el mundo le da una tarea gigantesca. Entonces, al final, ya, ¿cómo yo resuelvo la pobreza? Voy a aplicar sostenibilidad. ¿Cómo yo hago un consumo sostenible? Voy a aplicar sostenibilidad. ¿Cómo yo mejoro los sistemas acuáticos? Voy a aplicar la sostenibilidad. Entonces, la verdad, es todo pega o trabajo de la sostenibilidad, ¿ya? Entonces, al final, la sostenibilidad se envuelve y comienza en como a darse vuelta en este problema de decir como, soy capaz de resolver todos los problemas, o sea, al final es un problema que afecta a otro problema, porque es decir, empieza como en esta vorágine de decir, oye, soy capaz de resolver todos estos problemas que tiene el mundo, ¿cierto? Porque al final todos le damos la pega a la sostenibilidad. Entonces, quizás la sostenibilidad a veces es vista como que se llama el weak problem, que es un problema que no se puede resolver, pero por lo menos se puede tratar. Yo quizás, por ejemplo, no voy a poder tratar la pobreza no, en su totalidad, no voy a poder poner nunca el fin de la pobreza, pero sí quizás voy a poder decir como la estoy tratando y estoy sacando a gente de la pobreza. Entonces, eso es tratar un weak problem. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos en la sostenibilidad en Chile? La sostenibilidad en Chile la verdad es que se trabaja muy bien, tanto a nivel público, empresarial, público-privado o sociedad civil. Las mejores alternativas son cuando tenemos áreas intersectoriales, ¿ya? O sea, en el sentido de que estamos todos interrelacionados, o sea, tenemos
un área empresarial que sabe muy bien trabajar con el área pública y sabe también trabajar con la sociedad civil, o al revés, un área pública que sabe muy bien cómo tratar a las empresas y muy bien la sociedad civil. Porque al final todos tienen conocimientos distintos de algún cierto tema que se esté tratando, entonces todos pueden trabajarlo en conjunto. La parte intersectorial y de alianzas al final es lo más importante para llevar a cabo una buena sostenibilidad. Por ejemplo, en la área pública estamos hablando de gobernanzas socioambientales, estamos diciendo que, por ejemplo, tenemos el gobierno que ya va a aprobar la ley marco de cambio climático. Eso es buenísimo porque ya tenemos un piso de gobernanza respecto al cambio climático. Eso está perfecto, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo resuelvo ciertos temas de cambio climático, yo mejoro calidad de vida de las personas, ¿cierto? Y hay una serie de temas que siguen en conjunto que yo puedo mejorar, ¿no? Después también la gobernanza ambiental, o sea, cómo la parte pública trabaja con la gente, le mejora su calidad de vida. También otra serie de temas importantes que en la siguiente slide voy a tratar. Luego, en la parte empresarial, tenemos que las empresas, ¿cómo trabajan la sostenibilidad? O sea, lo hacen a reportabilidad. No solamente hablan de cuántas emisiones, por ejemplo, lanzaron al medio ambiente y cómo ellos están haciendo optimizaciones para disminuirla, sino que también ellos dicen, bueno, o sea, nosotros vamos a reportar, ¿ya? O sea, ellos reportan año a año cómo han ido disminuyendo sus emisiones. Y no solo la parte medioambiental, porque uno de repente tiende a confundir la parte, como decir, como, sostenibilidad sinónimo de medio ambiente, o sostenibilidad sinónimo de algo como orgánico, para aprovechar de decir que lo orgánico no es sinónimo de sostenibilidad, pero no importa. Muy poca gente lo sabe, entonces la idea es que ustedes lo sepan para lo que me encanta decir en clase, ¿cierto? Ustedes que lo saben, que es pelear en Instagram por esos temas. Pero en fin, continuamos con el asunto. Entonces, cuando yo digo que tengo una buena reportabilidad, o sea, de partida eso, bueno, ayuda mucho al parte, como al tema económico de las empresas, porque tengo más inversionistas que están interesados en decir como, esta es una empresa que transparenta tanto sus emisiones, tanto, hay veces que transparentan no solamente las emisiones, como yo les decía, sino que la reportabilidad a nivel muy, muy micro, como por ejemplo, cuántas llamadas hicieron reportando temas de corrupción. ¿Ya? Porque la sostenibilidad, acuérdense que abarca todos esos puntos, ya les dije, abarca el tema social, y dentro del tema social y de gobierno corporativo incluso, están todas esas partes, ética, corrupción, la cadena de proveedores, entonces es súper importante encontrarse con esas empresas que hagan sobre todo esa parte de reportabilidad. Bueno, y lo más importante, y en cómo pueden contribuir las empresas que están en Chile, por lo menos, a la sostenibilidad, es que son transversales. Y si ustedes se fijan, ustedes que son comerciales, las empresas que después cuando estén en trabajos como de analista o de, por así decirlo, o jefatura, o etcétera, es que las empresas son, como les decía, son súper transversales, entonces ellas pueden actuar, vuélvete Diego, vuélvete, una más para acá. Entonces ellas pueden actuar en un medio mucho más fácil, mucho más rápido quizás que la parte pública, ya cuando de repente alguien dice, bueno, estas son las líneas públicas, como, o sea, las líneas me refiero como para el país en un cierto tema, ¿ya? Es mucho más fácil cuando las empresas los trabajan porque las empresas son transversales, pueden hacerlo inmediatamente. Entonces, ellas ayudan montones a la sostenibilidad cuando quieren hacerlo, claramente, ¿ya? Y en países como Chile, cuando la industria es muy fuerte, ¿ya? Cuando tenemos industrias muy, muy fuertes, lo mejor, en vez de trabajar, por ejemplo, por áreas separadas, lo mejor sería que ellas trabajaran en conjunto, dijeran, por ejemplo, no sé, nosotros queremos ver el tema de, no sé, nutrición en el país. Ya, perfecto. Ahí yo, industria, supermercados. Entonces, todos los supermercados se comparten al final como información, eh, como microconocimiento que hayan obtenido, y desde eso pueden realizar una acción mucho más global para atacar, por ejemplo, el tema de la nutrición, o enfocarse en ese tema, o el tema de hambre, qué sé yo. Por la institucionalidad que está en Chile. ¿Ya?
¿Mm? Entonces, en ese lado, uy, muy positivo. Y luego tenemos la sociedad civil, ¿ya? Que la sociedad civil en estos momentos es una sociedad que está proponiendo ideas, que participa dentro de las ideas que se le proponen y que está ejecutando. Entonces, cuando nosotros vemos un tema que participa la sociedad civil, se involucra, es un poco más lento, sí, se involucra, pero igual funciona y contribuye a la sostenibilidad. Bueno, vamos a dar unos ejemplos después. Pero cuando hay proyectos como sostenibles que parten desde la comunidad, agarra mucho mayor fuerza, y agarra mucho mayor fuerza porque es algo que lo proponen ellos. Y al final la ejecución es mucho más, por así decirlo, certera y largoplacista. Bueno, también con la acción climática en casa, aunque uno diga, bueno, es el tipo de ejemplo que uno dice como, bueno, yo me tomo un vaso de agua o yo intento lavar como rápido la lechuga, pero después una empresa gasta millones y millones de litros de agua, ya perfecto, pero para que, no sé, una minera de repente haya gastado esos miles Yo entiendo que cuando uno hace esos, como que uno puede al final hacer esas comparaciones porque esa materia prima, ¿cierto? Está específica de repente para algún otro producto, ¿ya? Así como sus computadores. Entonces, como que de repente, pero después uno dice como, bueno, yo estoy haciendo acción climática en casa, pero piensen si todos hacemos acción climática en casa, o sea, la Loreto hace acción climática en casa, Sandora hace acción climática en casa, el Diego después hace acción climática en casa, la Faba también hace acción climática en casa. Todos nosotros podríamos, ¿cierto?, ir acumulando, no sé, esta como maravillosa sinergia que nos llevaría como a algo mucho más sostenible. Dale, Diego. Gracias. Entonces, a grandes rasgos, para decirles que pasa a nivel comunal e intersectorial en temas de sostenibilidad, que es bastante positivo. Vamos a dar un ejemplo para seguir avanzando y que no se nos alargue tanto, pero, por ejemplo, a ver, la comunidad de San Antonio, acá en Chile, ellos trabajan muy bien el tema de los residuos, ¿ya? Entonces ya estamos abarcando un poquito el área ambiental de la sostenibilidad, ¿cierto? Súper. Check. ¿Qué pasa? Una persona de San Antonio, bueno, les voy a contar un poquito más o menos cómo funciona el sistema de residuos en San Antonio. Ellos tienen, ellos cuando hacen sus licitaciones de municipalidad y dicen, ya yo necesito que un camión de la basura venga a buscar no solamente como los residuos generales, sino que también haga la recogida de residuos orgánicos y de residuos que yo puedo reciclar, ¿ya? Eso a la gente ay, perdón, no sonó eso a la gente al final hace que, ¿cierto? Como que se motive con estos temas del reciclaje. Pero básicamente San Antonio empezó por el tema de reciclaje por otras cosas, bueno, porque entre unas cosas se le terminó, creo que era su vertedero, bueno, y al final pasaba como el camión del reciclaje más seguido, pero en fin. La gente de San Antonio tiene una cultura del reciclaje. ¿Y qué pasaba cuando hay un sector, por ejemplo, que no trataba temas de reciclaje, de basura, en el sentido de que San Antonio no iba a buscar esa basura? Llegan los vecinos, y llegan los vecinos a la municipalidad diciendo, bueno, ¿por qué al final el camión pasa de repente por algunos sectores y no pasa por mi sector? Yo también quiero reciclar. Entonces la municipalidad de San Antonio es súper clara y le dice, bueno, o sea, yo puedo llevar mi camión de basura a su lugar, pero yo necesito sí o sí que usted junte 20 vecinos que también hagan lo mismo que usted. O sea, 20 vecinos que reciclen, 20 vecinos que me saquen los orgánicos, que esto, que lo otro. Entonces, la gente que propone también, aparte de eso, es comunidad. Se va generando una comunidad en torno al reciclaje, porque yo comprometo a un vecino que también vaya a reciclar, ¿ya? Entonces, tenemos la parte, más o menos, una parte social ya que estamos generando, ¿cierto? Estamos generando no solamente temas de reciclaje, sino estamos generando comunidad respecto al reciclaje. Entonces, súper bien, check. Entonces ya tenemos dos pilares. ¿Y qué pasa con el tercer pilar de repente económico? Esto yo lo estoy dando un ejemplo para que ustedes entiendan cómo podemos aplicar sostenibilidad, incluso un área tan de repente como que uno pensaría súper ambiental, que es el área de los residuos, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, yo después veo y digo como, bueno, yo la verdad, ¿cómo puedo incentivar a la gente que
recicle, ¿cierto? Y San Antonio, bueno, no sé si lo habrá implementado en esos momentos cuando hablamos con el área de San Antonio de Medio Ambiente, ellos tenían esta idea de decir, bueno, ¿saben qué? La gente que recicla, y nosotros nos damos cuenta cuando nos entrega orgánico, cuando nos entrega otra serie de cosas que se pueden reciclar, y bueno, o compostar como el tema de los residuos orgánicos, la verdad es lo que podemos hacer es reducirles, por ejemplo, eh, el pago que hacen de aseo y ornato. Perfecto. Entonces, mientras yo más motivo a la gente a reciclar, eh, más reduce, por ejemplo, mi parte que yo entrego, como mi impuesto, por así decirlo, ¿cierto? Que yo pago a la municipalidad para reciclar. Porque si se fijan, es muy inteligente. Si yo reciclo, ¿ya? Si yo soy capaz de tener ya mis cajitas, mi plástico, mis latas en un área, después mis orgánicos por el otro, la municipalidad se ahorra millones de pesos en llevar toda esa basura a vertederos orgánicos. Entonces, trabajamos también la sostenibilidad en muchas áreas, ¿ya? Bueno, y ahí puse otro caso de estudio en la PPT por si alguien los quiere, yo les puedo mandar ¿cómo se llama este? Los links con los chiquillos acá, pero es súper interesante ver cómo ellos en sus niveles, tanto, yo les dije por así decirlo, como un nivel público, pero las empresas, por ejemplo, Sodimac, trabaja con artesanos, pyme, con gente que de repente está en riesgo social, que ha caído en temas de drogadicción, les hace capacitaciones para que puedan seguir trabajando en Home Center o para que pueda seguir trabajando en cualquier parte de Chile porque los capacita para eso. Entonces, estamos hablando de sostenibilidad pura. También, por ejemplo, gente que a los artesanos los lleva al hobby, por dar un ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollo económico local. Unimark está trabajando en el programa 100% nuestro, entonces ellos traen solamente gente local o ponen en las góndolas eh, eh, mayoritariamente, por así decirlo, gente local con productos locales, para que la gente elija local, cosas locales, ¿ya? Solamente porque se dieron cuenta como que a la gente de Coyhaique no le gustan las lechugas de otras partes que no fuera Coyhaique, ¿ya? Entonces así partió todo, diciendo como, bueno, ¿por qué pasa? Claro, la gente al final elige local, ¿ya? Entonces y aún así, otros eh, muchos casos, por así decirlo. Dale, Diego. Aquí les puse un ejemplo de cómo también podría trabajar una empresa, el área de la sostenibilidad. Si se fijan, bueno, esta es un ejemplo de Sodimac, ya que él habla sobre muchos temas materiales que quiere tratar en su reporte de sostenibilidad. En este caso, lo que hace Sodimac es hablar sobre sus proveedores, cómo trata a los proveedores. De hecho, Sodimac habla con sus proveedores, por ejemplo, si tienen un proveedor en China, ellos tienen que firmar una carta que diga, no voy a trabajar en temas de, no sé, por ejemplo, no voy a trabajar con eh, niños, por ejemplo, en hacer ropa o en hacer esto. ¿Ya? O sea, hay una serie de normativas éticas que los proveedores, por ejemplo, de Sodimac tienen que cumplir. Se hacen muchas capacitaciones a sus empleados, tanto temas éticos, por ejemplo, corrupción, sobre todo en los altos cargos donde toman las decisiones para que estas cosas no pasen. De hecho, eso es algo muy importante porque hay muchos aspectos que no se hablan dentro de la sostenibilidad y que uno dice como, bueno, o sea, la sostenibilidad es como solamente ambiental o social, y uno tiende a pensar inmediatamente en, ya, colaboradores, o cierto, ay, así, no sé, el CO2, pero hay un mundo inmenso de temas de sostenibilidad que están en la parte, por ejemplo, como les decía, social, gobierno corporativo, asociados a temas de corrupción, asociados a temas que hace, por ejemplo, ¿cómo se llama? El board, el directorio, si tienen políticas de repente de inclusión, o si tienen políticas de cómo van a tratar también, bueno, el medio ambiente, eh, los clientes, cómo van a tratar a sus proveedores. Entonces, hay una serie de temas que de repente uno se salta y que son súper cruciales para el tema de sostenibilidad. Sigue bien. Entonces, para ustedes, ingenieros comerciales, que esto es lo que nos convoca para que puedan
pero ya después más preguntas si ustedes quieren. La gracia de ser comercial y trabajar en temas de sostenibilidad es que uno como comercial tiene una visión súper, súper amplia de todo lo que está pasando, ¿ya? O sea, nosotros tenemos tanto estudio, bueno, obviamente economía, temas sociales y temas ambientales, obvio, entorno, bueno. Eh, quizás no tan a fondo, pero después uno puede seguir estudiando, ¿ya? Pero lo que yo creo que entiendan es que ustedes tienen como toda la visión del espectro. Entonces, ustedes para después, si quieren ustedes ser un consultor en sostenibilidad, no tienen que ser expertos en esa área, sino que ustedes van a tener, de hecho, expertos trabajando con ustedes, ¿ya? Por eso no tienen que ser especialistas en esas áreas, sino que ustedes van a ser full project manager. Esa es la gracia de los comerciales cuando trabajamos en temas de sostenibilidad, ¿ya? Entonces, como les decía, tener la visión súper amplia de estos temas y después, bueno, decir como, oye, yo necesito un experto, quiero tener esta idea, quiero innovar. Por eso es súper importante. La gracia de trabajar en temas de sostenibilidad es un montón de oportunidades porque uno puede full innovar dentro de la empresa, full. Y uno puede, por ejemplo, decir, bueno, yo la verdad es que me gustaría hacer esto, porque también, paréntesis, es importante hacer estudios de caso. Entonces, cuando uno hace estudios de caso, uno dice, bueno, si yo trabajo en empresa, no sé, en una papelera, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esta forestal está haciéndolo de esta manera, esta forestal está haciéndolo de la otra. Yo puedo traer esas ideas que son súper positivas también a mi empresa, o mezclar, o de repente tomar esas ideas también, seguir mejorándolas. Entonces, es súper interesante eh, generar una innovación al respecto y decir, bueno, ¿sabes qué? Para esta innovación yo necesito quizás un eléctrico. Perfecto. Entonces yo me traigo un ingeniero eléctrico en estos temas. Yo no necesito ser experto, pero entonces, como les decía, tener como una visión como más amplia de todo lo que está pasando. ¿Ya? Ustedes van a ser los managers. Eso quiero que les quede claro. Y eso es algo muy positivo que no tienen todas las personas y que yo me he dado cuenta a lo largo de mis 30 años de vida. Bueno, no, la verdad es de que salí de comercial, ¿ya? Y el mercado, por otra parte, también está pidiendo gente que entiende el área de sostenibilidad, ¿ya? Siempre el área de sostenibilidad está a cargo del área de marketing en algunas partes, del área de periodismo, y por una parte está bueno si esa gente después logra encaminar su poco, por así decirlo, en la sostenibilidad, pero aún así insisten en mezclar el área de sostenibilidad y decir, bueno, es como un equivalente al área ambiental, y eso no puede seguir pasando, ¿ya? ¿Qué habilidades yo necesito tener para temas de sostenibilidad? Entender un montón, y mucho, la verdad, a mis stakeholders, ¿ya? Eso es como la parte básica. Entender con qué stakeholder yo me puedo relacionar, con qué otro no, para saber, ¿cierto? Distintos tipos como de recuperar insights y saber la verdad por dónde podría guiarme, porque nadie más tiene el conocimiento local, por así decirlo, que siempre los stakeholders, ¿ya? Mis stakeholders podrían ser los clientes de una empresa, los empleados de una empresa, temas comunitarios, la gente de las comunidades. Entonces, tenemos que conocer a nuestros stakeholders muy bien y sobre todo, como dice ahí, tener especialización de industria. O sea, si yo voy a trabajar en una minera, yo sé que luego de que termine la minera, incluso yo tengo que proponer un plan de acción para ver qué va a pasar con esa gente que cuando la minera se vaya, qué va a pasar con toda esa gente que trabaja en torno a la minera. Entonces, yo tengo que pensar, o sea, no solamente presente, sino que full futuro también, por así decirlo, llamarlo, ¿ya? O sea, las mineras tienen muchos años de vida útil, ¿cierto? Pero en un momento que si la minera quiere cerrar, o sea, ¿qué voy a hacer yo con toda la gente al final que tiene un desarrollo económico local en base a una minera? Eso nunca se piensa, ¿ya? Y eso es asegurar la sostenibilidad. Bueno, y yo no puedo hablar de sostenibilidad sin hablar de métrica. Yo siempre tengo que estar seguro de lo que yo estoy ejecutando, la verdad está bien encaminado, y para eso la única forma que tengo de hacerlo es tener métricas asociadas, nada más.
bueno, una parte también para asegurarle a nuestros jefes, ¿cierto?, que lo estamos haciendo correcto y a nosotros mismos. Bueno, la inversión que estemos haciendo con las comunidades, etcétera, distintos tipos de indicadores que nos aseguren que las medidas que estamos realizando de sostenibilidad están correctas, ¿ya? Chiquillos, la verdad es que el mundo de hoy necesita solamente agentes de cambio, que personas que ejerzan este liderazgo, este liderazgo al final positivo y comprometido con el medio ambiente y con la sociedad también, ¿no? Es importante que ustedes aprendan, se entrenen, se capaciten en estos temas, ya no solamente para que destaquen y se diferencien de sus pares en el ámbito profesional, sino que también ayuden al país, ya, o sea, potenciando, impulsando la creación de soluciones sostenibles e innovadoras. Es la única forma, ¿ya? Quiero que entiendan que este nuevo tipo de gestión, sobre todo asociado a la sostenibilidad, es algo, por así decirlo, es muy poco técnico, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, una solución técnica, ya yo voy y arreglo, se me echó parte la ampolleta, siempre doy este ejemplo, la verdad, eh, voy, arreglo la ampolleta, saco la ampolleta y yo sé que cambiando la ampolleta voy a tener luz de nuevo, bueno, pero hay veces que yo no tengo soluciones técnicas y en donde tengo que empezar a aplicar mis áreas de la sostenibilidad, que es, por ejemplo, con las comunidades. Yo no tengo una receta fija cómo tratar de repente temas con la comunidad, cómo tratar temas de clientes, cómo tratar a mi propia comunidad dentro de la empresa. Bueno, entonces, por eso es importante que ustedes sepan cómo se trata este nuevo tipo de gestión en torno a la sostenibilidad. Eso. Bueno, esa ha sido mi presentación por si alguien quiere hacer un par de preguntillas. Fantástico. Muchas gracias, profesora. Chicos, por favor, si quieren prender sus cámaras también para ver a la profe Loreto, para que los vea. Yo creo que los conoce ya, pero aprovechen de hacer sus preguntas. Ya mientras piensan, yo le tengo una, profe, por favor. Pregúnteme nomás. ¿Cómo fue llegar a Europa, para empezar, siendo chilena de la UAI? ¿Cómo destacó? ¿Cómo hizo su presencia? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es el equipo? Mm, es, Uf, fue un tema, es un tema estudiar afuera, porque sobre todo en los ingleses, los alemanes con los extranjeros como que son mucho más, por ejemplo, ellos valoran mucho más el extranjero, la verdad. En cambio los ingleses, mi apreciación personal, la verdad, ellos fueron como más, no podían entender cómo de repente a una chilena o una sudamericana le iba bien en el área de la sostenibilidad o en el área de la consultoría. Ellos fueron mucho más críticos conmigo que yo entendía que con mis compañeros pares ingleses. Entonces fue súper difícil, todo un par de temas con los profesores también, pero les hice entender que Latinoamérica igual estaba cool. Entonces, no, que estábamos bien y que en Chile yo había aprendido montones de sostenibilidad, entonces me pude defender bastante, pero fue difícil al principio, sí, siendo bien honesto, o sea, el tema de estudio. Y ya después el tema de trabajar en el área de consultoría, bueno, que eso es lo bueno igual de trabajar al final, una como organización que sin fines de lucro, por así decirlo, en donde igual todo lo que tú hagas, recomendaciones, va a ser bien visto, como que no, ahí no hubo como ningún problema, pero en la universidad un poco, sí, igual salí con mérito, así que tomen eso. ¡Ja! muchas gracias, profe. Faba, yo supongo que tienes una pregunta. No, no tengo ninguna, es que en su momento ya la solucioné toda, entonces como que no se me ocurre nada. Y de hecho también me surgió esa duda como del extranjero, como lo que tú dijiste, Sandor, y entonces ya todo bien. Le leí la mente a la Faba, increíble. Sí, Totalmente. a la fada. Profe, y por ejemplo, ¿cómo va una persona sus primeros pasos en sostenibilidad? Por ejemplo, alguien que sabe, pucha, sabes que me gusta, como que me interesa, intento ayudar un poco al planeta, pero ¿cómo yo ingreso a esta industria? ¿Qué hago? ¿A quién reviso? ¿A quién pregunto? Si soy un chico guay.
Bueno, primero a los profesores. Yo creo que yo creo que más que nada dejarse, que es súper bien y súper aceptable, así, si quieren hablar con, o preguntar o seguir así como influencers, temas de medio ambiente, temas sociales, está súper bueno. Pero si quieren saber más de cómo se maneja la sostenibilidad en temas reales, primero partir con sus profesores UAI, no, me refiero no yo, hay mejores profesores de la universidad que yo recomiendo para ver estos temas también. Eh, Porque por eso, lo mismo que decíamos, o sea, uno piensa que hablando del medio ambiente es hablar de la sostenibilidad, como, pero en verdad es un mundo, ¿ya? Y la única forma que tenemos para enfrentarlo es leyendo papers, leyendo las memorias de las empresas también, porque uno es súper crítico, uno es súper, muy crítico con las empresas. Yo era muy crítica, por ejemplo, con el mundo público, hasta entrar en el mundo público. O sea, cuando ya entré al mundo público y vi in situ todo lo que se estaba haciendo sobre el mundo público, o sea, en el mundo público, sobre el medio ambiente, yo quedé, pero fascinada, la verdad. O sea, decir como uno, o sea, como externo, no es que sea como ignorante quizá en estos casos, pero es muy poco, quizás como que uno se mete muy poco en estas páginas de repente de gobierno para entender lo que están haciendo, porque todo el día y todo el momento están haciendo cosas, tanto sociales, ambientales, en donde, por ejemplo, no sé, el programa Quiero mi barrio, en donde una misma, al final, donde una misma comunidad es capaz de transformar el espacio donde viven. Entonces, como si ellos transforman el espacio donde viven con ayuda del gobierno, claramente van a valorar ese espacio que tienen, ¿ya? Entonces, por eso te digo, al final la sostenibilidad es tan amplia que uno, por una parte, tiene que hacer su desk research, como les dije en su momento, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tienen que hacer su desk research, investigar mucho y también, quizás antes de ser muy crítico, investigar, por eso lo digo, o sea, siempre el desk research, o sea, hacer su investigación, o sea, tanto de repente lo que está haciendo la parte pública como lo que está haciendo la parte privada. Yo no lo entendí hasta que fui analista de sostenibilidad, o sea, a mí yo podría decir todavía, no es que las empresas nada, pero las empresas hacen montones y uno no lo sabe. Bajan sus emisiones, se esfuerzan, trabajan con las comunidades. Entonces, claramente no todas, y ustedes entienden como temas de excepciones, pero hay muchas que están haciendo cosas positivas. Entonces yo creo que más que, por eso, yo creo que la parte para partir, de repente, profes, más que nada la parte académica, eh, profes, consultores, quizás como yo, que ver temas, por ejemplo, de empresa, lo que están haciendo las comunidades y la parte académica. eh, y eso para partir. Y si quieren después sus influencers. Broma. Gracias, profe. Faba, por favor. Y ahora sí me salió una duda, que yo tengo súper claro de que la sostenibilidad, la verdad es que es el futuro, pero me he dado cuenta de que en busca de prácticas o trabajo siempre buscan como el mismo tipo de especialidad, así como el marketing, recursos humanos, lo clásico. Entonces quería saber si hay campo laboral acá en Chile y campo laboral en el extranjero. De todas maneras, de todas maneras. O sea, por ejemplo, Alemania está full, o sea, full con temas de sostenibilidad, eficiencia energética. De hecho, Alemania bueno, ponía, la verdad, muchos recursos en Chile para ver temas de eficiencia energética. O sea, están muy preocupados de esos temas. Eh, la verdad, acá yo puse una vez como intereses, yo estoy en Barcelona ahora viviendo, y acá en España lo mismo. Porque claro, o sea, como Europa en general ya como que ya no tiene recursos naturales, ¿ya? Entonces claramente se tienen que preocupar de esas cosas, ¿me entiendes tú? Entonces, entonces están súper preocupados de ver cómo pueden hacer, más que nada, en la parte de sostenibilidad como pura de empresa, sustainable cities, por así decirlo. Entonces, como ya al final tenemos profesionales que piensen en un área sostenible,
y prácticamente de repente hay comunas que dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a cerrar estas calles para que la gente pueda transitar, para que se generen otros tipos de mercado, y ahí es donde tienen que entrar los comerciales a decir, bueno, la oportunidad del mercado es esta. ¿Cómo yo lo evalúo? ¿Cuánta gente podría venir acá? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener respecto a estos temas? Entonces, acá sí acá hay campo laboral, y por eso en Chile yo creo que hay campo, pero por eso yo creo que en Chile siempre va en aumento, ¿ya? Lo que pasa es que de repente hay palabras claves que podríamos usar para buscar, ya sea, por ejemplo, analistas de sostenibilidad, por ahí va, como analistas de sostenibilidad, riesgos en sostenibilidad, métricas también de sostenibilidad. Eso es lo que están pidiendo ahora las empresas. Gente que trabaje para esas áreas. Entonces yo creo que por ahí podríamos buscar algo. Bacán, muchas gracias. Gracias, Faba. Diego. Sí, pregunta cortita porque si usted está en Barcelona debe ser como la 1 de la mañana, entonces... Sí, no te preocupes, estoy on fire. Estoy on fire. Perfecto. Quería saber, de repente más como ingeniero comercial, o sea, igual yo creo que sirve saber, pero como persona, ¿qué tanto impacta el cambio personal que uno haga como en su vida en comparación, por ejemplo, el cambio empresarial? Me refiero como cambiar la bombilla por una bombilla de bambú, cosas así, ese típico como cambio. ¿Qué tanto Súper. impacta en comparación a una empresa? Excelente pregunta, querido Diego. Mira, lo que pasa es que si tú haces cambio climático al final en casa, o empiezas teniendo una actitud muy propositiva, tanto medioambiental como socialmente, tú después cuando llegues a un área, llamémosla gerencial, o de analista, o miembro de un equipo, eso siempre va a estar en tu subconsciente, ¿ya? Entonces, nos hacemos siempre la pregunta como, la verdad es que yo si ocupo una bombilla, ¿qué impacto va a tener en el medio ambiente? O quién soy yo, como que si dejo usar una bombilla va como a hacer un gran cambio en el mundo. Pero el tema es lo que hacemos después con nuestras acciones. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, con la FA en un restaurante, ¿cierto? Que ojalá esperemos algún día. Entonces estamos ahí en un restaurante y de repente ya sí pedimos bombilla, ¿ya? O sea, pero la FA anda con su bombilla, como puede ser, por ejemplo, estas bombillas de bambú o estas bombillas, no sé, pero algo súper chiquitito, así como bombilla, llamémoslo, ¿ya? Como lo que tú decías. Si yo veo que la FABA llega y tiene esa acción de sacar su bombilla, ¿por qué yo no voy a tener la acción de hacerlo? ¿Ya? O sea, y uno se empieza como a cuestionar y decir como, ¿tanto me cuesta llevar una bombilla? Uno empieza de verdad, es un trabajo que pasa como automático y decir como, oye, al final uno dice como, oye, qué vergüenza, yo no traje mi bombilla. Pero uno empieza con eso en la mente, empieza a cuestionarse, empieza a preguntar y a decir como, tú de verdad debería traer la bombilla. O para el futuro, o para la próxima, ¿sabes qué? Digo, no, gracias, sin bombilla. Cosas como tan sencillas que uno va cambiando. Entonces, nosotros estamos, ustedes sobre todo, bueno, es que yo también me creo joven, pero estamos en la parte, ¿cierto? Como de cómo procesar todas esas cosas que nos van pasando, pero imagínate, Diego, si tú después llegas a trabajar en un área de medio ambiente, o trabajar en una parte social, o sea, todas esas cosas, todo ese como background, tú ya lo tienes. Entonces, cuando tú tengas que hacer un proyecto, una iniciativa, lo que sea, eso ya va a estar súper intrínseco, va a estar dentro de ti ya. Va a estar dentro de ti. Entonces, tú así vas a poder tener, como cuando hagas entonces esa iniciativa, proyecto, actividad, lo que sea, ya vas a tener, ni siquiera va a ser algo que tú vas a tener como decir, como hacer un checklist de decir como, ah, ya, preocuparnos de las comunidades, o hacer una, consultar también los miembros de la villa, no sé cuánto. No, o sea, es algo que tú ya tienes súper intrínseco. Tú dices, ah, sí, los miembros con las comunidades aquella, el tema ambiental, ah, sí, o sea, para nosotros es una cosa súper lógica que tenemos que saber cuántos litros de agua estamos consumiendo por minuto, por ejemplo. Entonces, toda la gente también, es una excelente pregunta, porque toda la gente me dice como, profe, la verdad, los alumnos, siempre es esa pregunta, o sea, ¿qué más sirve que al final yo recicle? Esta yo creo que es una pregunta clave, ¿eh? Me preguntan, ¿qué tiene que yo recicle, por ejemplo, si al final después
llegan o en los malls o los camiones de basura o donde nosotros estemos reciclando y agarran toda la basura y se la llevan. Todas juntas, por ejemplo, porque ha pasado. ¿Ya? Me dicen, oye, nosotros hemos visto que llegan, agarran toda la basura y se la llevan. Entonces, ¿para qué yo me doy el trabajo de reciclar? ¿Mm? Pero ahí yo les digo, por eso mismo, porque tú ya tienes la educación ambiental para hacerlo. Todo esto requiere un proceso. Entonces la gente, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene esa educación ambiental. Entonces, si yo digo que acaban las latas, la gente pone cartones. Si yo digo que acaban el papel, la gente me pone, no sé, plástico. Entonces, todo esto conlleva un proceso en que la gente dice, ah, no, ya en verdad, así acaban los plásticos, se lava el Tetra Pak, acá se pone el Tetra Pak. Entonces todo eso va, ¿cierto? Y después, por lo menos después de 5 años que uno siga en este proceso, ahí recién quizás la empresa va a poder decir como, bueno, ¿sabes qué? Quizás ahora ya sí podemos separar todo lo que hemos recolectado de basura y tirarlo, de repente, no sé, a fardos, por ejemplo, ¿ya? O al compost, porque ya sabemos que no vamos a tener ni plástico, ni tapa, ni Tetra Pak, porque la gente va aprendiendo y tiene educación ambiental. Quizás nosotros tengamos más educación ambiental por intereses propios, por la universidad donde estemos, tenemos, por eso tenemos más tenemos este tipo de educación ambiental, pero hay gente que recién se está subiendo, ¿cierto? Como al tránsito, ¿ya? Entonces está aprendiendo cómo hacerlo. Aún así, es un win-win situation para todos. Entonces, vamos bien. ¿Estamos bien? Claro, es algo como meramente cultural, digamos. O sea, es algo que nosotros hoy en día estamos haciendo algo repetitivamente para que ojalá el día de mañana lo haga mi hijo y así, y se vuelva como una cosa Exacto. generalizada. Exacto. O sea, los 3 ejemplos que te di, el área, por ejemplo, cultural, si yo estoy con gente, lo que tú decías, o sea, mi hijo generación tras generación. Después, en el área empresarial, o sea, es algo que tú lo tienes en tu mente. Todo el tema social, ambiental, o sea, ya espero, por lo menos los que hayan pasado por mi clase, que no se les olvide que, claro, o sea, la comunidad, el medio ambiente, los stakeholders, o sea, como súper en la mente, ¿sabes? Como después cuando estén en un cargo y tengan que hacer un proyecto o quieran hacer cualquier cosa. Entonces, esos son los asuntos claves que ya por lo menos ya están en ti. Y tú se los enseñas a tus otros colegas, que es impresionante cómo a la gente se le olvidan esas cosas que son relevantes, ¿ya? Y claro, y después lo que decíamos, y a nivel como más allá, quizá un poco más macro, es súper cultural, es repetitivo y vamos generando este hábito socioambiental, por así decirlo. Gracias, Diego. Profesora, yo le tengo una pregunta que es, si usted se pudiera enviar un mensaje hacia atrás, hacia el pasado, ¿qué se diría? ¿Qué consejo? Como, Loreto, ¿sabes qué? Haz esto. O podría haber hecho esto mejor. Sandor, qué terrible. Eh, una pregunta comprometedora. Uh, Em, buena pregunta. Quizás, uh, em, puede sonar súper cliché, ojo. Es decir, después me van a decir, ay, sí, la profe, y me van a molestar, pero eh, como que, ¿sabes qué? Confiar más en uno mismo. Confiar más en uno mismo y aplicar, la verdad, que todo lo que uno aprende en la universidad. Yo al principio, uno cuando sale de la universidad, uno dice como, no aprendí nada. ¿Ya? Entonces como que uno empieza en este mundo laboral y dice, voy a entrar y la verdad es que no sé nada, ¿qué voy a decir? Me van a preguntar, hacer una tabla Excel, voy a morir, pero uno lo tiene ahí, está en algún lado y ya, y como que uno tiene que empezar a como, la verdad, como estar seguro de uno mismo. Uno como que tiene ese pensamiento, pero la verdad, la Adolfo es una excelente universidad, unos excelentes profesores, incluso antes de que yo sea profesora, lo digo de antes ya, para que quede claro, porque me queda igual humildad, pero entonces, de verdad, y uno como que no le saca mucho jugo, como que no le tiene como como no tiene como ese pensamiento, pero yo diría un poquito más de como confiar en uno, porque me pasó cuando estuve en Inglaterra que mucha gente, por así decirlo, va a sonar así como súper, ay,
como, pero, pero claro, o sea, como que te disminuyen porque piensan como que, ¿qué va a saber ella? O sea, viene de Chile, ¿qué va a saber ella en temas de sostenibilidad? Y después como que uno, pero le reza el rosario, ¿ya? En estos temas. Entonces, uno dice, y ahí es cuando uno dice, no, ¿sabes qué? Yo aprendí montones en mi universidad. O montones también estudiando, leyendo papers. ¿Sabes? Que yo aprendí mucho leyendo papers. Entonces, fue la única forma de defenderme en la parte por lo menos cultural, ¿ya? En la parte cultural o en mis propios conocimientos. Entonces, yo diría eso, ¿eh? Como más como el reto del pasado, o sea, decirle como, como se dice en buen chileno, pégate la cachada, y decir como sí, o sea, como valora un poquito más tus conocimientos. Eso, la verdad. Wow. Qué difícil tu pregunta, Sandra. Perdón. No, tranquilo. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Faba, quizás. Ok, Javiera, o sea, Javiera Espinosa, Javiera Melo, Maite. Ok. En ese caso, chicos, damos por finalizado para que la profe pueda ir a dormir. Gracias por este gran sacrificio. Es tarde. Y gracias a ustedes por asistir y espero, la he interrumpido 2 veces, profesora, perdóneme, adelante. No, le estaba diciendo, complementándote, feliz de poder haber dado como esta mini charla y que haber resuelto todas sus inquietudes. Bueno, y ya saben que cualquier cosa me pueden contactar por si tienen alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. En ese caso, nos vemos, chicos. Gracias por asistir. Gracias, Javiera. Y que tengan un excelente día. Gracias, profe. Descanse. Gracias.